La conspiración de Adonías. Adonías no era un hombre que esperara pacientemente. Organizó un banquete suntuoso cerca de la fuente de Rogel, invitando a todos los hombres importantes del reino. Era más que una celebración, era una declaración pública de su intención de convertirse en rey. Los sonidos de la música, los gritos de celebración y el aroma de los sacrificios llenaron el aire, proclamando su supuesta victoria. Sin embargo, ni Natán, ni Sadoc, ni Betsabé, ni el joven Salomón estaban entre los invitados. Esto era una clara señal de que Adonías buscaba consolidar su poder excluyendo a quienes pudieran oponerse a él. Betsabé, al enterarse de esta reunión, comprendió la gravedad de la situación. Si Adonías tenía éxito, tanto ella como su hijo estarían en peligro de muerte. Fue entonces cuando el profeta Natán tomó la iniciativa. Se presentó ante Betsabé con un plan claro: debía hablar con el rey David de inmediato. Aunque David estaba enfermo y postrado en su cama, seguía siendo el rey, y su palabra tenía la autoridad de Dios. Betsabé entró en los aposentos del rey, inclinándose con respeto antes de hablar. «Mi señor», dijo con voz firme pero llena de emoción, «¿no juraste por el Señor tu Dios que mi hijo Salomón te sucedería en el trono? ¿Cómo es posible, entonces, que Adonías se haya proclamado rey sin tu consentimiento?» Mientras Betsabé hablaba, Natán entró en la habitación para confirmar sus palabras. El anciano profeta describió con detalles cómo Adonías había reunido a sus seguidores y celebraba su autoproclamación como monarca. David, a pesar de su debilidad, se incorporó en su cama con renovada determinación. Era un hombre que había enfrentado gigantes y liderado ejércitos, no permitiría que su reino cayera en el caos. El contraataque de David. David, con la sabiduría que le otorgaban los años y la experiencia, comprendió la gravedad de la situación. Adonías no era un simple aspirante al trono, era una amenaza directa a la estabilidad del reino y a la promesa que Dios había hecho a David y a Salomón. Inmediatamente el rey ordenó que se reunieran a los hombres más fieles: Sadoc, el sumo sacerdote, Benaías, el jefe de la guardia, y Natán, el profeta. Con voz firme y clara, David dictó sus órdenes: tomen al joven Salomón y llévenlo hasta el estanque de Gión. Allí que Sadoc el sacerdote y Natán el profeta lo unjan como rey de Israel. Toquen las trompetas y griten: «¡Viva el rey Salomón!». Mientras estos hombres se apresuraban a cumplir la orden del rey, Betsabé, siguiendo las instrucciones de Natán, se dirigió al lugar donde Adonías celebraba su falso triunfo. Con una mezcla de temor y determinación, se presentó ante él. «Ven en paz, mi hijo», dijo Betsabé, su voz suave pero firme. «Tengo buenas noticias para ti. El rey te ha nombrado su heredero». Adonías, exultante, creyó que sus ambiciones finalmente se habían hecho realidad. Sin embargo, Betsabé continuó: «Ahora ve y adórate ante el rey Salomón. Él te perdonará y te dará un lugar de honor en su corte». Engañado por las palabras de Betsabé, Adonías se apresuró a cumplir la orden. Sin embargo, al llegar al lugar donde se encontraba Salomón, fue detenido. Los guardias, siguiendo las órdenes de David, lo llevaron ante el nuevo rey. El juicio de Salomón. Salomón, con la sabiduría que Dios le había otorgado, se mostró clemente con su medio hermano. Reconociendo que Adonías había sido manipulado por sus consejeros, le perdonó la vida. Sin embargo, le prohibió participar en los asuntos del reino y lo confinó a su casa. A pesar del perdón de Salomón, la sombra de la conspiración de Adonías seguía planeando sobre el reino. Algunos de los seguidores de Adonías continuaban conspirando en secreto, esperando una oportunidad para derrocar al nuevo rey. Salomón, consciente de este peligro, decidió eliminar cualquier amenaza potencial. Con gusto. Aquí está una extensión del texto sobre el juicio de Salomón, enfocada en la intriga y la generación de curiosidad, manteniendo un mínimo de 20.000 caracteres en español. El juicio de Salomón, un enigma de sabiduría y susurros. El sol radiante de Jerusalén bañaba la sala del trono, iluminando la escena con una luz dorada. Dos mujeres, desesperadas y con los rostros marcados por el llanto, se postraban ante Salomón. Ambas sostenían en brazos a un bebé, sus miradas suplicantes clavadas en el joven rey. «Oh rey sabio», exclamó la primera mujer, su voz quebrada por la emoción, «este niño es mío». La otra mujer, movida por la envidia, «me robó a mi hijo durante la noche mientras yo dormía. Ahora pretende hacerse pasar por su madre». La segunda mujer, sin inmutarse, replicó con vehemencia: «Mientes. Este niño es mío».
Yo lo di a luz y la he cuidado desde el día de su nacimiento. Ella, en un acto de crueldad, me lo arrebató y ahora intenta usurpar mi lugar. Las acusaciones se cruzaban como espadas, cada una más acusatoria que la anterior. La sala del trono, habitualmente escenario de pompa y poder, se había convertido en un campo de batalla de emociones, donde la verdad parecía haberse perdido en un laberinto de mentiras y acusaciones. Salomón, observando la escena con una calma que contrastaba con la agitación de las mujeres, comprendió la gravedad del dilema. No solo se trataba de determinar la verdadera madre del niño, sino también de mantener la justicia y la paz en su reino. Un fallo erróneo podría desatar una ola de descontento y socavar la frágil confianza que el pueblo había depositado en su joven monarca. Silencio, ordenó Salomón con voz firme, haciendo que las mujeres se callaran abruptamente. Habéis venido a mí en busca de justicia, y justicia es lo que recibiréis. Las mujeres, temblando de miedo ante la autoridad del rey, se miraron entre sí con cautela. Salomón, con una mirada penetrante que parecía leer sus almas, continuó. Traigan una espada. Un guardia, sorprendido por la inusual petición del rey, corrió a obedecer la orden. La espada, reluciente bajo la luz del sol, fue presentada ante Salomón. Las mujeres, al ver el arma, palidecieron. Una de ellas, con un grito desgarrador, se desmayó en el suelo. Partid al niño en dos, ordenó Salomón, su voz fría y autoritaria. Dad una mitad a cada mujer. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala del trono. Los guardias, atónitos, se miraron entre sí. Nadie se atrevía a moverse, a respirar siquiera. Las mujeres, al escuchar la terrible sentencia, se estremecieron. La que había fingido ser la madre, presa del pánico, gritó. No, mi señor. Por favor, no lo mates. Déselo a ella, pero no lo mates. La otra mujer, sin embargo, permaneció en silencio, observando al rey con una expresión de fría determinación. Que no sea ni para mí ni para ella, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Divídelo. Salomón, observando las reacciones de ambas mujeres, sonrió levemente. Había encontrado la verdad. Den el niño a la primera mujer, ordenó, ella es su madre. Un suspiro de alivio recorrió la sala. La primera mujer, con lágrimas de alegría, abrazó a su hijo con fuerza. La segunda mujer, avergonzada y humillada, fue escoltada fuera del palacio. El juicio de Salomón se convirtió rápidamente en leyenda. Se hablaba de él en todas partes, desde las tabernas más humildes hasta las cortes de los reyes más poderosos. Su sabiduría, su capacidad para discernir la verdad a través de la observación y el ingenio, se convirtió en la admiración de todo el reino. Sin embargo, detrás de la brillante fachada de la justicia, se escondían sombras más oscuras. La sombra de la duda. ¿Había actuado Salomón realmente movido por la sabiduría divina? ¿O se había tratado de una estratagema cuidadosamente orquestada? ¿Qué había pasado por la mente del rey mientras observaba la reacción de las mujeres? ¿Había sentido alguna duda, algún atisbo de compasión por el niño inocente? Algunos murmuraban que Salomón, en su afán por demostrar su sabiduría, había estado dispuesto a arriesgar la vida del niño. Que su juicio, más que un acto de justicia, había sido una demostración de poder, una forma de intimidar a sus súbditos y reafirmar su autoridad. Estas voces, aunque marginales, no desaparecieron por completo. Se convirtieron en susurros que se propagaban en las tabernas, en las plazas del mercado, en los hogares de los ciudadanos. Susurros que cuestionaban la verdadera naturaleza del rey, que se preguntaban si detrás de la imagen de sabio y justo se escondía un hombre frío y calculador. Salomón, consciente de estos murmullos, se esforzó por mantener la imagen de un rey justo y compasivo. Organizó fiestas para el pueblo, redujo los impuestos y se dedicó a obras públicas que beneficiaran a sus súbditos. Pero la duda, una vez sembrada, era difícil de erradicar. El enigma de la segunda mujer. La figura de la segunda mujer, la mujer que había mostrado una indiferencia tan cruel ante el destino del niño, también despertó la curiosidad de muchos. ¿Quién era ella? ¿Cuáles eran sus motivos para robar el niño? ¿Había actuado por despecho, por envidia, o se escondía algún otro motivo más siniestro detrás de sus acciones? Algunos especulaban que la mujer era una espía, enviada por un enemigo del reino para desestabilizar a Salomón. Otros creían que estaba poseída por un espíritu maligno, que había perdido la razón y la humanidad.
La historia de la mujer que deseaba ver al niño partido en dos se convirtió en una leyenda urbana, transmitida de generación en generación. Se la mencionaba como un ejemplo de la maldad humana, de la capacidad del corazón humano para albergar los más oscuros deseos. Las consecuencias del juicio. El juicio de Salomón, aunque aparentemente resolvió el conflicto entre las dos mujeres, tuvo consecuencias inesperadas. En primer lugar, fortaleció la imagen de Salomón como un rey sabio y justo. Su fama se extendió más allá de las fronteras de Israel, llegando a oídos de reyes y gobernantes de otras naciones. La caída de los conspiradores. Uno de los principales conspiradores era Joab, el comandante del ejército. Joab había apoyado a Adonías en su ambición de convertirse en rey, y ahora se sentía traicionado por Salomón. El nuevo rey, temiendo que Joab intentara un golpe de estado, decidió actuar primero. Bajo el pretexto de ofrecer un sacrificio en el santuario de Absalón, Joab fue llevado a un lugar apartado y asesinado. Abiatar, el sumo sacerdote que había apoyado a Adonías, también fue destituido de su cargo y exiliado. Con la muerte de Joab y la destitución de Abiatar, Salomón eliminó a dos de los principales enemigos de su reinado. Las secuelas de la conspiración. La conspiración de Adonías fue un momento crucial en la historia de Israel. Mostró la fragilidad del poder y la importancia de la lealtad. Salomón, al enfrentar esta crisis, demostró su sabiduría, su valentía y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Sin embargo, la sombra de la conspiración continuaría persiguiendo a Salomón durante todo su reinado. A pesar de sus éxitos, siempre habría quienes dudaran de su legitimidad y buscarían desestabilizar su gobierno. La historia de Adonías es un recordatorio de que el poder político es a menudo un juego peligroso, lleno de intrigas y traiciones. La proclamación de Salomón. David tomó una decisión rápida y contundente. Ordenó que Sadoc, Natán y Benaías, el comandante de su guardia personal, ungieran a Salomón como rey de Israel de inmediato. «Llevadlo a Gión», dijo David con una fuerza inesperada. «Montadlo en mi propia mula, y que Sadoc lo unja como rey en el nombre del Señor. Tocad la trompeta y proclamad, viva el rey Salomón». La escena en Gión fue espectacular. Mientras los hombres leales a David acompañaban a Salomón, las calles de Jerusalén se llenaron de gente. Sadoc, vestido con sus vestiduras sacerdotales, derramó aceite sagrado sobre la cabeza de Salomón, consagrándolo como rey. La multitud estalló en gritos de alegría, y el sonido de las trompetas resonó en todo el reino. En medio de su banquete, Adonías y sus seguidores escucharon el tumulto. El eco de las trompetas y los gritos de «Viva el rey Salomón» llegó hasta ellos como un presagio de su derrota. Joab, el veterano comandante, fue el primero en reconocer el peligro. «Esto no es una celebración cualquiera», dijo, levantándose de su asiento. «Algo grande ha sucedido». Los invitados comenzaron a dispersarse, dejando a Adonías solo y vulnerable. Sabía que había perdido y en su desesperación, corrió al altar, agarrándose de los cuernos como un símbolo de su petición de misericordia. El inicio del reinado de Salomón. Cuando Salomón se enteró de la situación de Adonías, mostró una mezcla de firmeza y clemencia. Aunque podría haberlo ejecutado por traición, el joven rey decidió darle una oportunidad. «Si demuestra ser un hombre digno, no le caerá un solo cabello de la cabeza», dijo Salomón. «Pero si vuelve a conspirar contra el trono, morirá». Con estas palabras, Salomón consolidó su autoridad no solo como rey, sino también como un líder justo y sabio. Había superado la primera gran prueba de su reinado, y el reino de Israel, bajo su liderazgo, estaba destinado a alcanzar alturas de gloria. Absolutamente. Con gusto extenderé esta fascinante historia del rey Salomón, añadiendo detalles intrigantes, giros inesperados y manteniendo un tono que invite a la reflexión. El misterio de las minas de Ofir. Un reinado dorado. Salomón, con su sabiduría y habilidad diplomática, había consolidado su poder y asegurado la prosperidad de su reino. Pero su ambición no se detuvo ahí. El joven rey, sediento de conocimiento y riquezas, comenzó a explorar las fronteras de su reino y a establecer relaciones comerciales con tierras lejanas. Una de las más importantes de estas relaciones fue con la misteriosa tierra de Ofir. Los barcos de Salomón, cargados de oro, plata y especias, viajaban durante meses para llegar a este lugar legendario. Los relatos de los marineros que regresaban eran tan extravagantes como las riquezas que traían.
hablaban de ciudades de oro, de árboles que daban frutos de oro y de criaturas marinas gigantescas. El secreto de Ofir. La ubicación exacta de Ofir ha sido uno de los mayores misterios de la antigüedad. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido en la península arábiga, otros en la India o incluso en África. La fascinación por Ofir se debe en parte a la inmensa cantidad de oro que se traía de allí, lo que permitió a Salomón construir el magnífico templo de Jerusalén y adornar sus palacios con riqueza sin igual. Pero, ¿qué hacía que Ofir fuera tan rica en oro? ¿Existían realmente minas de oro tan abundantes? O tal vez, como sugieren algunas teorías más exóticas, Ofir era una tierra mágica donde el oro crecía en los árboles. La sabiduría y la magia. La sabiduría de Salomón era legendaria. Se decía que podía comunicarse con los animales, que conocía las propiedades de todas las plantas y que podía interpretar los sueños más enigmáticos. Algunos incluso afirmaban que había recibido de Dios un anillo mágico que le otorgaba poderes sobrenaturales. Con este anillo, según la leyenda, Salomón podía controlar los demonios y los espíritus malignos. Se dice que utilizaba estos poderes para proteger su reino y para obtener riquezas de tierras lejanas. La historia de Salomón y su anillo mágico se ha transmitido a través de los siglos, inspirando a poetas, escritores y cineastas. El precio de la gloria. Sin embargo, la búsqueda de riquezas y poder tenía un costo. A medida que Salomón se sumergía cada vez más en el mundo de la magia y la superstición, se alejaba de Dios y de los principios que habían guiado sus primeros años como rey. Los profetas advirtieron a Salomón sobre los peligros de la idolatría y la vanidad, pero el rey, cegado por su ambición, hizo oídos sordos a sus advertencias. La construcción del templo, que había comenzado como un acto de devoción, se convirtió en una demostración de poder y riqueza. Salomón adornó el templo con oro, plata y piedras preciosas, creando un lugar de culto tan opulento que eclipsaba la sencillez de los santuarios de sus antepasados. Absolutamente. Aquí tienes una extensión de la historia de Salomón, centrándonos en la intrigante figura de la reina de Saba y otros aspectos clave. La reina de Saba y el rey sabio. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel. Llegó a oídos de una reina de una tierra lejana, Saba, conocida por sus riquezas y misterios. Intrigada por los relatos sobre el rey sabio, decidió emprender un largo y peligroso viaje para poner a prueba su ingenio. Acompañada por una caravana de camellos cargados de oro, incienso y piedras preciosas, la reina de Saba llegó a Jerusalén. Fue recibida con honores en el palacio del rey. Salomón, impresionado por su belleza y sabiduría, la invitó a un banquete. Durante días, la reina y el rey conversaron sobre filosofía, ciencia y política. Salomón, con su agudo intelecto, respondía a todas sus preguntas con facilidad. La reina de Saba, asombrada por la sabiduría del rey, decidió ponerlo a prueba. Le presentó una serie de acertijos y enigmas, pero Salomón los resolvió todos con facilidad. Impresionada por su conocimiento, la reina de Saba reconoció que los relatos sobre su sabiduría eran ciertos. Antes de regresar a su tierra, la reina de Saba obsequió a Salomón con inmensas riquezas. Pero más valioso que el oro y las piedras preciosas fue el reconocimiento de otra gran mente. La visita de la reina de Saba consolidó aún más la reputación de Salomón como el hombre más sabio de la tierra. Comparte, dale like y que tengas una semana bendecida. Gracias. La división del reino y sus consecuencias. A pesar de su sabiduría y riqueza, el reino de Salomón estaba destinado a caer. Al final de su vida, el rey se apartó de los caminos de Dios y permitió que la idolatría se infiltrara en su reino. Los pesados impuestos que impuso a su pueblo causaron gran descontento. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. Al negarse a escuchar las súplicas del pueblo para aliviar sus cargas, provocó una revuelta. 10 de las 12 tribus de Israel se separaron y formaron un nuevo reino con Jeroboam como rey. Solo Judá y Benjamín permanecieron leales a la dinastía de David. La división del reino de Israel tuvo consecuencias devastadoras. Los dos reinos se enfrentaron en constantes guerras, debilitando a ambos y haciéndolos vulnerables a las invasiones extranjeras. La unidad que David había logrado con tanto esfuerzo se había deshecho. Los profetas y la crisis espiritual. A lo largo de la historia de Israel, los profetas desempeñaron un papel crucial. Eran los voceros de Dios, llamados a advertir al pueblo de su pecado y a llamarlos al arrepentimiento.
Durante el reinado de Salomón, varios profetas, como Natán y Ahías, lo advirtieron sobre los peligros de la idolatría y la opresión. Sin embargo, el rey, cegado por su orgullo y riqueza, hizo caso omiso de sus advertencias. Los profetas continuaron su labor después de la división del reino, denunciando la injusticia social, la idolatría y la infidelidad a Dios. Sus mensajes eran a menudo impopulares y los profetas enfrentaron persecución y muerte. Sin embargo, su valentía y determinación inspiraron a muchos a volver a Dios. El legado de Salomón en otras culturas. La figura de Salomón ha trascendido las fronteras de Israel y ha dejado una profunda huella en otras culturas. En el Islam, Salomón es considerado uno de los profetas más importantes y se le atribuyen poderes sobrenaturales. En la tradición judía, Salomón es venerado como el rey sabio que construyó el templo. La leyenda de Salomón también ha influido en la literatura y el folclore de muchas culturas. Se han escrito innumerables historias sobre su sabiduría, sus riquezas y sus poderes mágicos. Salomón se ha convertido en un símbolo de sabiduría, poder y riqueza. La sombra de la vanidad. Con el paso de los años, el reino de Salomón alcanzó niveles de opulencia nunca antes vistos. El templo, una maravilla arquitectónica, era el centro espiritual y político de Israel. Los palacios del rey, adornados con oro y marfil, eran la envidia de las naciones vecinas. Salomón había logrado todo lo que había soñado y más. Sin embargo, esta prosperidad desmedida comenzó a nublar su juicio. La sabiduría que una vez lo había caracterizado empezó a ser eclipsada por la vanidad. Salomón acumuló un inmenso tesoro, adquiriendo caballos de las tierras lejanas, oro, plata y piedras preciosas. Su harén, compuesto por cientos de mujeres, era un símbolo de su poder y riqueza. Pero cada nueva adquisición lo alejaba más de Dios y de los principios que habían guiado sus primeros años como rey. La construcción del templo. La construcción del templo fue un proyecto monumental que requirió de una mano de obra masiva y recursos inmensos. Para sufragar los gastos, Salomón impuso pesados tributos a sus súbditos. Los levitas, que antes estaban exentos de trabajos manuales, fueron obligados a realizar tareas forzadas. El pueblo, que una vez había celebrado las reformas de Salomón, comenzó a murmurar contra él. Los profetas, los guardianes de la ley de Dios, advirtieron a Salomón sobre los peligros de la idolatría y la opresión. El profeta Natán, quien había ungido a David como rey, confrontó a Salomón sobre sus excesos. Pero el rey, cegado por su orgullo, hizo oídos sordos a sus advertencias. La construcción del Templo de Salomón fue un proyecto faraónico que transformó el paisaje de Jerusalén y marcó un hito en la historia del pueblo judío. Sin embargo, detrás de su esplendor se escondían secretos, ambiciones y tensiones que terminarían por minar la unidad del reino y precipitar su caída. Un sueño realizado. La idea de construir un templo dedicado a Yahvé había sido un anhelo de David, pero fue su hijo Salomón quien la hizo realidad. El joven rey, imbuido de una sabiduría sobrenatural, se lanzó a la tarea con entusiasmo. Los mejores artesanos y arquitectos fueron convocados desde las tierras más lejanas para trabajar en esta obra maestra. El oro, la plata y las maderas preciosas fluyeron hacia Jerusalén, convirtiendo la ciudad en un hervidero de actividad. Sin embargo, la construcción del templo tuvo un costo humano muy elevado. Para sufragar los gastos, Salomón impuso pesados tributos a sus súbditos. Los campesinos, ya agobiados por las cargas fiscales, se vieron obligados a entregar una parte cada vez mayor de sus cosechas. Los artesanos y los comerciantes también sufrieron las consecuencias de esta política económica. Los levitas, que hasta entonces habían sido dispensados de trabajos manuales para dedicarse al culto, fueron reclutados para las tareas más duras de la construcción. Su queja resonó en todo el reino, pero Salomón, cegado por su ambición, hizo oídos sordos a sus súplicas. Para acelerar las obras, Salomón recurrió a una mano de obra esclava. Miles de prisioneros de guerra fueron traídos de tierras lejanas y puestos a trabajar en condiciones infrahumanas. Sus gritos de dolor se mezclaban con el sonido de los martillos y los cinceles, creando una atmósfera opresiva en torno al templo. La utilización de mano de obra esclava no solo era una violación de los principios morales, sino que también generó un profundo resentimiento entre los trabajadores libres. Muchos de ellos se preguntaban si el templo, símbolo de la gloria de Dios, estaba siendo construido sobre un mar de sangre y sufrimiento. Los profetas, guardianes de la ley de Dios, no pudieron permanecer indiferentes ante esta situación.
Natán, el mismo profeta que había ungido a David, se enfrentó a Salomón y le advirtió sobre los peligros de la idolatría y la opresión. Le recordó que el verdadero culto a Dios no se basaba en la riqueza material ni en la ostentación, sino en la justicia y la misericordia. Sin embargo, Salomón, cegado por su orgullo, hizo oídos sordos a las advertencias de Natán. Convencido de que su sabiduría y poder le permitían hacer cualquier cosa, el rey se sumergió cada vez más en el lujo y la vanidad. El templo, un símbolo ambivalente. El templo de Salomón, cuando finalmente fue terminado, era una maravilla arquitectónica que deslumbraba a todos los que lo veían. Sus paredes estaban recubiertas de oro, sus columnas eran de cedro del Líbano y sus techos estaban adornados con tallas intrincadas. Sin embargo, este monumento a la gloria de Dios también se convirtió en un símbolo de la desigualdad social y de la opresión. El pueblo, que había soñado con un templo que los uniera en torno a Dios, se sentía cada vez más alienado. Muchos veían en el templo un monumento al poder de Salomón y a la riqueza de los poderosos, más que un lugar de culto. Las semillas de la discordia. La construcción del templo sembró las semillas de la discordia que años más tarde llevarían a la división del reino. Los impuestos excesivos, la explotación de la mano de obra y la creciente desigualdad social crearon un clima de descontento generalizado. Los profetas continuaron advirtiendo a Salomón sobre las consecuencias de sus acciones. Jeremías, uno de los más destacados, profetizó la destrucción del templo y el exilio del pueblo judío. Sin embargo, Salomón, confiado en su poder, se negó a escuchar. Un legado ambivalente. El templo de Salomón fue un proyecto ambicioso y monumental que dejó una huella indeleble en la historia del pueblo judío. Sin embargo, su construcción tuvo un costo humano y social muy elevado. La opresión, la desigualdad y la corrupción minaron los cimientos del reino y prepararon el terreno para su eventual caída. La historia del templo de Salomón es una lección sobre los peligros del poder absoluto, la importancia de la justicia social y la necesidad de escuchar la voz de los profetas. Nos recuerda que incluso las obras más grandiosas pueden tener consecuencias inesperadas y que la verdadera grandeza de una nación no se mide por su riqueza material, sino por su justicia y su compromiso con los valores espirituales. La división del reino. La creciente brecha entre Salomón y su pueblo se hizo cada vez más evidente. Al final de su reinado, el profeta Ahías profetizó la división del reino. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, un joven orgulloso y testarudo, se negó a aliviar la carga de los impuestos, lo que provocó una revuelta. Las 10 tribus del norte se separaron de Judá, estableciendo el reino de Israel con Jeroboam como su rey. La sombra de la opulencia que tanto había caracterizado el reinado de Salomón comenzaba a oscurecer el horizonte. El esplendor del templo, una vez símbolo de la cercanía divina, se había convertido en un monumento a la riqueza material. Los palacios del rey, rebosantes de oro y marfil, contrastaban grotescamente con las vidas cada vez más precarias de muchos de sus súbditos. Salomón, en su afán por mantener el brillo de su corona, había impuesto cargas tributarias cada vez más pesadas. Los campos, otrora fértiles, languidecían bajo el peso de los impuestos, mientras que los artesanos veían sus ganancias menguar. El descontento social crecía como una maleza, envenenando las raíces de la unidad nacional. Los levitas, otrora libres de trabajos forzados, ahora eran sometidos a duras tareas para mantener el esplendor de la corte. Los comerciantes, que una vez habían prosperado gracias a las rutas comerciales abiertas por Salomón, veían sus ganancias mermadas por los altos impuestos. El pueblo, que una vez había celebrado las reformas de Salomón, comenzó a murmurar contra él, sus voces de protesta resonando en las plazas y en los campos. La voz de la disidencia, inicialmente apenas un susurro, comenzó a cobrar fuerza. Los profetas, otrora escuchados con respeto, ahora eran vistos con desconfianza por la corte. Natán, el viejo profeta que había ungido a David, había intentado advertir a Salomón sobre los peligros de la idolatría y la opresión, pero sus palabras habían caído en oídos sordos. El rey, cegado por su propia grandeza, había desestimado las advertencias, considerándolas amenazas a su autoridad. Entre los descontentos surgió una figura que se convertiría en el catalizador de la revuelta, Jeroboam, un ambicioso oficial de Salomón. Jeroboam, un hombre de origen humilde, había ascendido en la corte gracias a su habilidad y astucia. Sin embargo, había sido testigo de la creciente desigualdad y la opresión que asolaban al reino. La semilla de la rebelión fue sembrada por el profeta Ahías, un hombre piadoso que vivía apartado de la corte.
Ahías, en una visión, había profetizado la división del reino. Cuando Jeroboam, temeroso de la ira de Salomón, huyó a Egipto, Ahías lo encontró en el camino y le aseguró que Dios lo había elegido para gobernar sobre 10 de las tribus de Israel. La profecía de Ahías encendió la llama de la esperanza en el corazón de Jeroboam. En Egipto conspiró con otros descontentos, tejiendo una red de alianzas secretas. Cuando Salomón murió, dejando el trono a su hijo Roboam, un joven inexperto y arrogante, la oportunidad para la rebelión se presentó. Roboam, siguiendo el consejo de sus jóvenes consejeros, se negó a aliviar la carga de los impuestos. Mi dedo será más grueso que el lomo de mi padre, declaró al pueblo, demostrando una arrogancia que solo sirvió para encender aún más la ira popular. La rebelión estalló. 10 de las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se separaron de Judá, estableciendo el reino de Israel en el norte. Roboam, impotente para detener la revuelta, se vio obligado a gobernar únicamente sobre las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín. La división del reino fue un golpe devastador para las aspiraciones de Salomón. El reino unificado, que había sido el sueño de David, se había fragmentado. La unidad nacional, que tanto esfuerzo había costado construir, se había desmoronado. Jeroboam, temeroso de que el pueblo de Israel siguiera peregrinando a Jerusalén para adorar a Yahvé en el templo, estableció 2 centros de culto en las ciudades de Betel y Dan. Esta decisión, aunque motivada por razones políticas, tendría consecuencias espirituales profundas. La división del reino no solo tuvo consecuencias políticas, sino también religiosas y sociales. La unidad religiosa, que había sido un pilar fundamental de la identidad nacional, se vio amenazada. La rivalidad entre los 2 reinos, Israel y Judá, se convertiría en una constante a lo largo de los siglos, dando lugar a guerras, intrigas y sufrimientos. La historia de la división del reino es un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida, la opresión y la falta de sabiduría. Salomón, en su búsqueda de la grandeza, había olvidado los principios que habían guiado a su padre, David. La prosperidad material, lejos de fortalecer el reino, lo había debilitado, llevando a su fragmentación. La historia de la división del reino también es una advertencia sobre los peligros de la desunión. La unidad, tanto política como espiritual, es esencial para la supervivencia de cualquier nación. Cuando la unidad se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. La caída de Salomón y la división del reino dejaron un legado complejo. El reino de Israel, a pesar de su corta duración, dejó un profundo impacto en la historia de la humanidad. Sus profetas, sus reyes y sus historias han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. La división del reino también marcó el inicio de un periodo de turbulencia en la historia de Israel. Los 2 reinos, Israel y Judá, se vieron envueltos en una serie de conflictos internos y externos, enfrentando amenazas de invasiones y enfrentamientos entre sus propios líderes. A pesar de las dificultades, la historia de Israel continuó. Los profetas continuaron predicando la palabra de Dios, los reyes continuaron luchando por la supervivencia de sus reinos y el pueblo de Israel continuó aferrándose a su fe. La historia de la división del reino es una historia de triunfo y tragedia, de esperanza y desesperación. Es una historia que nos recuerda la importancia de la sabiduría, la justicia y la humildad. Es una historia que nos enseña que el poder, si no se maneja con responsabilidad, puede corromper incluso a los más sabios. La división del reino también nos recuerda la importancia de la unidad. La unidad es esencial para la supervivencia de cualquier sociedad. Cuando la unidad se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. La historia de Israel, con todas sus luces y sombras, es una historia que continúa hasta nuestros días. Es una historia que nos inspira a luchar por la justicia, la paz y la unidad. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, la esperanza siempre prevalece. El legado de David. Antes de sumergirnos en el fascinante reinado de Salomón, es fundamental comprender el legado de su padre, el rey David. En las crónicas de la antigua Israel, un nombre brilla con especial intensidad, David. Pastor, guerrero y rey, su reinado marcó un hito en la historia del pueblo elegido. Unificó las tribus, estableció Jerusalén como capital y forjó un reino próspero. Sin embargo, su legado no se limitaría a sus conquistas militares o a su habilidad como gobernante. David era, ante todo, un hombre según el corazón de Dios. David dejó un legado que trasciende las fronteras del tiempo, no solo por sus logros políticos y militares, sino por su profunda conexión espiritual con Dios.
Fue el autor de numerosos salmos, poemas y cánticos que aún hoy resuenan en la liturgia y devoción de millones de personas en todo el mundo. A través de estos salmos David expresó su fe, sus luchas internas, su arrepentimiento y su amor incondicional hacia el Creador. Además, David es recordado por su papel en la consolidación de la identidad de Israel como una nación bajo el pacto de Dios. Su vida, aunque marcada por errores y momentos de debilidad, refleja la misericordia divina y la posibilidad de redención. La promesa de Dios a David de que su linaje perduraría para siempre no solo aseguró la continuidad de su dinastía, sino que también plantó la semilla de la esperanza mesiánica que más tarde se cumpliría en Jesús, según la tradición cristiana. El legado de David es, por tanto, un testimonio de liderazgo, humanidad y fe. Su historia inspira a buscar a Dios incluso en medio de las imperfecciones humanas y a confiar en su propósito eterno. A través de David, se estableció un estándar de comunión con Dios que guiaría a generaciones futuras, incluido su hijo Salomón, quien heredaría no solo el trono, sino también la responsabilidad de continuar la obra comenzada por su padre. La ascensión al trono de Salomón. En los últimos días del rey David, cuando su cuerpo envejecido luchaba por mantenerse en pie, el reino de Israel vivía momentos de incertidumbre. David, el pastor que se convirtió en rey, el guerrero que conquistó Jerusalén y el poeta que cantó los salmos más bellos, estaba al borde de la muerte. Y como ocurre a menudo en tiempos de transición, el trono vacilaba entre la estabilidad y el caos. El futuro del reino estaba en juego y con él el destino de millones. Salomón, el hijo de David y Betsabé, era joven e inexperto. Su madre, Betsabé, había sido una figura controvertida en la corte, pero también una mujer astuta y decidida. Ella sabía que la sucesión no sería automática ni pacífica. Adonías, el hermano mayor de Salomón, ya había comenzado a mover sus fichas en el tablero político. Era un hombre ambicioso, decidido a ocupar el trono que consideraba suyo por derecho de nacimiento. Se rodeó de aliados poderosos, Joab, el veterano comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote que durante años había servido fielmente al rey. Juntos tramaron un plan para coronar a Adonías antes de que David tomara una decisión formal. Sin embargo, en el palacio también había otros jugadores, aquellos que entendían que Salomón no solo era el hijo de Betsabé, sino también el elegido de Dios para suceder a David. Entre ellos estaban el profeta Natán y Sadoc, el sacerdote leal que había mantenido su integridad frente a las intrigas de la corte. Ellos sabían que para asegurar la sucesión de Salomón, necesitarían actuar rápido y con determinación. Un legado ambivalente. El Templo de Salomón fue un proyecto ambicioso y monumental que dejó una huella indeleble en la historia del pueblo judío. Sin embargo, su construcción tuvo un costo humano y social muy elevado. La opresión, la desigualdad y la corrupción minaron los cimientos del reino y prepararon el terreno para su eventual caída. La historia del Templo de Salomón es una lección sobre los peligros del poder absoluto, la importancia de la justicia social y la necesidad de escuchar la voz de los profetas. Nos recuerda que incluso las obras más grandiosas pueden tener consecuencias inesperadas y que la verdadera grandeza de una nación no se mide por su riqueza material, sino por su justicia y su compromiso con los valores espirituales. La división del reino. La creciente brecha entre Salomón y su pueblo se hizo cada vez más evidente. Al final de su reinado, el profeta Ahías profetizó la división del reino. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, un joven orgulloso y testarudo, se negó a aliviar la carga de los impuestos, lo que provocó una revuelta. Las 10 tribus del norte se separaron de Judá, estableciendo el reino de Israel con Jeroboam como su rey. La sombra de la opulencia que tanto había caracterizado el reinado de Salomón comenzaba a oscurecer el horizonte. El esplendor del templo, una vez símbolo de la cercanía divina, se había convertido en un monumento a la riqueza material. Los palacios del rey, rebosantes de oro y marfil, contrastaban grotescamente con las vidas cada vez más precarias de muchos de sus súbditos. Salomón, en su afán por mantener el brillo de su corona, había impuesto cargas tributarias cada vez más pesadas. Los campos, otrora fértiles, languidecían bajo el peso de los impuestos, mientras que los artesanos veían sus ganancias menguar. El descontento social crecía como una maleza, envenenando las raíces de la unidad nacional. Los levitas, otrora libres de trabajos forzados, ahora eran sometidos a duras tareas para mantener el esplendor de la corte. Los comerciantes, que una vez habían prosperado gracias a las rutas comerciales abiertas por Salomón, veían sus ganancias mermadas por los altos impuestos.
El pueblo que una vez había celebrado las reformas de Salomón, comenzó a murmurar contra él, sus voces de protesta resonando en las plazas y en los campos. La voz de la disidencia, inicialmente apenas un susurro, comenzó a cobrar fuerza. Los profetas, otrora escuchados con respeto, ahora eran vistos con desconfianza por la corte. Natán, el viejo profeta que había ungido a David, había intentado advertir a Salomón sobre los peligros de la idolatría y la opresión, pero sus palabras habían caído en oídos sordos. El rey, cegado por su propia grandeza, había desestimado las advertencias, considerándolas amenazas a su autoridad. Entre los descontentos surgió una figura que se convertiría en el catalizador de la revuelta, Jeroboam, un ambicioso oficial de Salomón. Jeroboam, un hombre de origen humilde, había ascendido en la corte gracias a su habilidad y astucia. Sin embargo, había sido testigo de la creciente desigualdad y la opresión que asolaban al reino. La semilla de la rebelión fue sembrada por el profeta Ahías, un hombre piadoso que vivía apartado de la corte. Ahías, en una visión, había profetizado la división del reino. Cuando Jeroboam, temeroso de la ira de Salomón, huyó a Egipto, Ahías lo encontró en el camino y le aseguró que Dios lo había elegido para gobernar sobre 10 de las tribus de Israel. La profecía de Ahías encendió la llama de la esperanza en el corazón de Jeroboam. En Egipto conspiró con otros descontentos, tejiendo una red de alianzas secretas. Cuando Salomón murió, dejando el trono a su hijo Roboam, un joven inexperto y arrogante, la oportunidad para la rebelión se presentó. Roboam, siguiendo el consejo de sus jóvenes consejeros, se negó a aliviar la carga de los impuestos. Mi dedo será más grueso que el lomo de mi padre, declaró al pueblo, demostrando una arrogancia que solo sirvió para encender aún más la ira popular. La rebelión estalló. 10 de las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se separaron de Judá, estableciendo el reino de Israel en el norte. Roboam, impotente para detener la revuelta, se vio obligado a gobernar únicamente sobre las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín. La división del reino fue un golpe devastador para las aspiraciones de Salomón. El reino unificado, que había sido el sueño de David, se había fragmentado. La unidad nacional, que tanto esfuerzo había costado construir, se había desmoronado. Jeroboam, temeroso de que el pueblo de Israel siguiera peregrinando a Jerusalén para adorar a Yahvé en el templo, estableció 2 centros de culto en las ciudades de Betel y Dan. Esta decisión, aunque motivada por razones políticas, tendría consecuencias espirituales profundas. La división del reino no solo tuvo consecuencias políticas, sino también religiosas y sociales. La unidad religiosa, que había sido un pilar fundamental de la identidad nacional, se vio amenazada. La rivalidad entre los 2 reinos, Israel y Judá, se convertiría en una constante a lo largo de los siglos, dando lugar a guerras, intrigas y sufrimientos. La historia de la división del reino es un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida, la opresión y la falta de sabiduría. Salomón, en su búsqueda de la grandeza, había olvidado los principios que habían guiado a su padre, David. La prosperidad material, lejos de fortalecer el reino, lo había debilitado, llevando a su fragmentación. La historia de la división del reino también es una advertencia sobre los peligros de la desunión. La unidad, tanto política como espiritual, es esencial para la supervivencia de cualquier nación. Cuando la unidad se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. La caída de Salomón y la división del reino dejaron un legado complejo. El reino de Israel, a pesar de su corta duración, dejó un profundo impacto en la historia de la humanidad. Sus profetas, sus reyes y sus historias han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. La división del reino también marcó el inicio de un periodo de turbulencia en la historia de Israel. Los 2 reinos, Israel y Judá, se vieron envueltos en una serie de conflictos internos y externos, enfrentando amenazas de invasiones y enfrentamientos entre sus propios líderes. A pesar de las dificultades, la historia de Israel continuó. Los profetas continuaron predicando la palabra de Dios, los reyes continuaron luchando por la supervivencia de sus reinos y el pueblo de Israel continuó aferrándose a su fe. La historia de la división del reino es una historia de triunfo y tragedia, de esperanza y desesperación. Es una historia que nos recuerda la importancia de la sabiduría, la justicia y la humildad. Es una historia que nos enseña que el poder, si no se maneja con responsabilidad, puede corromper incluso a los más sabios. La división del reino también nos recuerda la importancia de la unidad. La unidad es esencial para la supervivencia de cualquier sociedad.
Cuando la unidad se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. La historia de Israel, con todas sus luces y sombras, es una historia que continúa hasta nuestros días. Es una historia que nos inspira a luchar por la justicia, la paz y la unidad. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, la esperanza siempre prevalece.